Bueno, le invito a que vaya a Mateo capítulo 5, versículo 27. Mateo 5, 27. Recuerde que estamos bajo el contexto del Sermón del Monte. Si el Señor lo permite, todo este mes vamos a estar ministrando todo el Sermón del Monte. Y mientras que usted se ubica en Mateo capítulo 5, versículo 27, voy a hacer una breve recapitulación de lo que hasta el momento ya nosotros hemos estudiado. Y lo primero que nosotros vimos fueron las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas, ¿verdad? Mateo capítulo 5, del 3 al 12. Nosotros pudimos ahí hacer un análisis un poco más objetivo y minucioso de lo que es el carácter del cristiano según el Señor Jesucristo. También de allí pasamos a sal y luz, que está en Mateo capítulo 5, versículo 13, y entonces hablamos de la influencia y el testimonio del cristiano. De allí pasamos a el día sábado, Jesús y la ley, Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Jesús habla entonces de que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Incluso Él lleva su verdadero, o en Él se cumple el verdadero propósito de la ley. También vimos el día domingo en nuestra escuela dominical, hablamos acerca de Jesús y la ira. En Mateo capítulo 5, versículo 26, la verdadera obediencia a los mandamientos va más allá de la letra. Esto quiere decir que implica más que acciones, implica el corazón y las intenciones. O sea, Jesús puso la cosa más, como dicen por ahí, la vara la puso bien alta. Y vamos a seguir en lo mismo, porque se trata del carácter, de la influencia y el testimonio. Y ahora vamos a hablar de la práctica, de cómo nosotros en la práctica, cómo llevamos nuestra vida de cristianos. Y por eso se habló de Jesús y la ira, hablando del mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento que tratamos el domingo? A ver, no no matarás. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, puede ver la enseñanza, se la recomiendo. Ya la tenemos en YouTube subida. Y habla de que matar al hermano en el contexto rabínico ellos lo tomaban solamente literal, era quitarle la vida a una persona, aun cuando habían leyes que llevaban a la pena de muerte. Habían unas leyes, entre ellas el adulterio, ¿verdad? Era pagada, o más bien era la justicia era quitarle la vida a la persona. Pero cuando hablaba de no matarás, era quitarle la vida a un inocente. Pero Jesús lo llevó más allá. Por eso no es solamente lo que se hacía, sino lo que se pensaba en el corazón, o lo que se piensa, o las intenciones. Y Jesús dijo: no. Es que cualquiera que se enoja, cualquiera que se levanta enojado y dice malas palabras en contra de su hermano, ya lo mató en su corazón y ya tiene un problema con Dios. Y bueno, yo no se lo voy a predicar porque se supone que ya usted debió escuchar esa enseñanza. Entonces vamos a Mateo capítulo 5, que es el que sigue, versículo 27 en adelante, y vamos a hablar de la justicia del reino, pureza, fidelidad e integridad. Si se puede poner allá, pastor, el título para que la gente lo anote, por favor. Justicia del reino, 2 puntos, pureza, fidelidad e integridad. Vamos a hablar de la justicia del reino, de lo que en realidad es justo. Entonces, si el Señor me lo permite, hay mucho que hablar, pero voy a hacerlo más corto pero sustancioso, porque los temas que vamos a tratar a continuación son temas un poco neurálgicos. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a su mujer para que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo te sea
echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo demás de esto es de mal procede. Señor, te pedimos que nos ayudes en esta noche a desarrollar estos tres temas, Señor, que en realidad son uno solo. Permítenos profundizar un poco y darle cabida a nuestro corazón para recibir tu palabra con humildad y con mansedumbre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el Sermón del Monte, Jesús presenta unas enseñanzas, o en realidad era una sola conectada, una enseñanza que desafiaba a todas las normas de su tiempo, y que puedo asegurar que si este Sermón del Monte se llevara a todas las esferas religiosas de la manera como Jesús la quería dar a entender, todavía sigue siendo un poco difícil de digerir, sigue siendo controversial, sigue siendo un poco difícil incluso para algunos de cumplir a la totalidad. La élite religiosa de esos tiempos, los escribas, fariseos y otros, se enorgullecían porque ellos llevaban un cumplimiento estricto, legalista y hasta extremo de la ley mosaica, de la ley de Moisés, haciéndose justos a ellos mismos. Y no sé si usted alguna vez ha leído en Lucas capítulo 18 cómo Jesús hizo la referencia precisamente al corazón de los fariseos, en lo que consistía su piedad o su falsa piedad. Y él habla en un ejemplo de dos hombres que van a orar al templo. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. Y el fariseo dice en el versículo 11 que puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Él oraba consigo mismo. Quiere decir que él no iba a orar a Dios o a mostrarse delante de Dios, más bien le iba a mostrar a Dios lo justo que era él, lo bueno que era él. Incluso él lo que quería hacer al orar era como que sentirse bien de lo que él hacía, y por eso él dice: puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y él decía: yo soy mejor, yo oro, yo diezmo, yo ofrendo mejor que este publicano. Y era la idea de los religiosos. Ellos querían ganarse el cielo a punta de obras, a punta de leyes, lo cual en su corazón sabían muy bien que no podían cumplir. Pero Jesús va más allá de esa obediencia externa, y él quiere revelar entonces la verdadera intención de Dios, que se basaba desde siempre, porque no era ahora con Jesús, no, desde siempre Jesús habló al pueblo por medio de profetas, donde él le hablaba que la justicia que él deseaba no era una justicia externa de obras, sino una justicia basada en un corazón deseoso de hacer la justicia de corazón. Y usted sabe cuántas veces el Señor le dijo: es que este pueblo me honra de labios, pero su corazón no está conmigo.
Pero yo no deseo que me ofrezcan tantos sacrificios. Yo deseo su corazón, que practiquen la verdad, que practiquen la justicia y la misericordia. Eso es lo que yo pido. Desde siempre el deseo de Dios era un corazón transformado para entonces dar una verdadera justicia. Ese era el propósito de Dios, que la justicia no se hiciera por obligación, porque me tocaba o porque era la manera con la que yo podía llegar hasta el cielo. No, Jesús quería que desde el principio todas las leyes se llevaran a cabo desde acá, desde el corazón, que fuera una intención del corazón, que no fuera por obligación, que pudiera haber un principio que generara confianza de ellos a través de las leyes, pero de poder acercarse a Dios de una manera correcta. Esa era la intención de Dios. Ahora Jesús, como yo le decía, yo no sé usted, pero yo he sido muy retado y hablaba con los pastores el día martes, hablábamos ayer, evaluando algunas cosas, y hablábamos de lo retado que hemos sido nosotros aún con las bienaventuranzas. Y la idea es poder crecer y poder avanzar y poder llegar al cumplimiento del Sermón del Monte. Y hermano, lo vamos a lograr porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo, porque el Señor está con nosotros. Amén. Claro que sí. Pero Jesús en Mateo capítulo 5 ahora pone un estándar de lo que quiere decir Él con todas sus enseñanzas. Ahí está la clave para entender. Mateo capítulo 5 versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, la idea de Jesús con todas sus enseñanzas era llevarnos no solamente a conocer la ley, sino una aplicación correcta, que la aplicación ahora naciera de corazones transformados. Recuerde que el inicio para poder caminar en el sermón del monte, tomando las bienaventuranzas, es que nosotros debemos haber nacido de nuevo. Si usted no ha sido regenerado, difícilmente va a poder caminar a favor de esta estructura piadosa que estaba estableciendo Jesús. Va a ser imposible. Pero si usted ahora ha sido regenerado, ahora usted ha nacido de nuevo, ahora usted tiene un corazón nuevo, ahora usted tiene una mente que está siendo transformada por el poder de la palabra y del Espíritu, ahora para usted va a tener ventajas gloriosas a favor de una verdadera transformación de corazón. Que eso es la clave para entender el Sermón del Monte. Y es entonces cuando Jesús quiere marcar una diferencia entre la justicia superficial y la justicia genuina, una que nace del corazón. Eso era lo que Jesús quería marcar. La justicia superficial de los fariseos y todos sus simpatizantes, pero a diferencia de la justicia genuina que nace de corazones transformados, que aman a Dios y por eso hacen lo justo, como son los hijos del reino, como íbamos a ser los hijos del reino. Por eso el Señor quiere ahora llevarnos a un nivel, como le decía, un poco más alto. Jesús enseña que la verdadera justicia no solo se limita a acciones visibles, sino que incluye los pensamientos, las intenciones y la veracidad del corazón. Mire cómo Jesús va cambiando todo. Por eso dice: oísteis que fue dicho. Era lo que se les había enseñado por medio de la ley de Moisés. Pero Él dice: ahora yo quiero decirles, ahora yo les voy a dar una aplicación correcta y no como se las estaban enseñando a ustedes. Y Él dice que entonces ahora va a llevarlos a algo más. Y Él dice que lo que quiere es el corazón. Ya ahora no nos vamos a ir, y por eso yo les ruego que no se pierda, porque vamos a hablar del ayuno, de la oración. Vamos a hablar de tesoros en el cielo y otras cosas más que le aseguro que van a ser súper edificantes. Entonces, en estos versículos que vamos a desarrollar, como les decía, son tres temas. Ruego a Dios que yo pueda hacerlo, porque la idea es esa. Pero hay mucho material para trabajar en base a esto. Pero para poderlo desarrollar de una manera, digamos, más sencilla y dinámica,
lo vamos a desarrollar con 3 preguntas. Y si las quiere anotar, pues se las voy a leer pausadamente, que esos son los 3 puntos. La primera pregunta es: ¿cuál era la interpretación rabínica sobre estos temas? O sea, el adulterio, divorcio y los juramentos. ¿Cuál era la interpretación rabínica sobre estos temas? Por eso tenemos que saber qué creían ellos, para entonces saber lo segundo, que es la segunda pregunta que vamos a también tenerla como punto, pero para organizar el tema: ¿cuál es el verdadero alcance de los mandamientos según las enseñanzas de Jesús, o según la interpretación de Jesús? ¿Cuál es el verdadero alcance de estos mandamientos según la interpretación de Jesús? Le repito, ¿cuál es el verdadero alcance de estos mandamientos según las interpretaciones de Jesús? Y tercero, ¿qué aplicaciones prácticas se derivan de la enseñanza de Jesús sobre estos temas? Recuerdo que es adulterio, divorcio y juramentos. ¿Qué aplicaciones prácticas se derivan de la enseñanza de Jesús? Y por último, vamos a fusionar todo. ¿Qué era lo que el Señor quería? ¿Cuál era el tema en común que estos temas tenían? Porque todos van de la mano. Ok, ¿anotó? ¿Sí anotaron? No, nada. ¿Por dónde quedó, hermana? Le repito, primero, ¿cuál era la interpretación rabínica sobre estos temas? Recuerde que estamos bajo 3 temas: adulterio, divorcio y juramentos. Segundo, ¿cuál es el verdadero alcance de estos mandamientos según la interpretación de Jesús? Y tercero, ¿qué aplicaciones prácticas se derivan de la enseñanza de Jesús? Muy bien, ahora sí, entonces vamos al primer punto. La última. ¿Qué aplicación? La última. ¿Cómo se aplican o cómo se fusionan estos 3 temas para darnos una enseñanza? Muy bien. Entonces, vamos a la primera. ¿Cuál era la interpretación rabínica en los tiempos de Jesús sobre el adulterio, sobre el divorcio y qué era lo que se le había enseñado a la gente? ¿Qué era lo que los judíos recibían de los maestros que les enseñaban en ese tiempo? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que este era el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Ese era el mandamiento que el Señor estaba tomando aquí. Está en Éxodo 20:14. Y según ellos se entendía de manera estrictamente externa y legalista. O sea, tal y cual como ahí se decía: no adulterarás, no adulterarás. O sea, no puedo serle fiel en el caso del hombre, no puede serle infiel a la esposa. Y en caso de la mujer, no puede serle infiel a su esposo. Solamente hasta allí. Y según la interpretación rabínica, el adulterio solo se consideraba adulterio cuando se consumaba el acto mismo sexual. O sea, hasta ahí. Cuando se consideraba adulterio, cuando se consumaba el acto sexual. Lo tercero era que los fariseos creían que si una persona no cometía el acto físico, no estaba violando la ley. O sea, no había problema, sin importar los pensamientos y deseos del corazón. Ahora, esto era en lo que respecta al adulterio. Ahora, ¿qué pensaban ellos sobre el divorcio? Y aquí sí va a ser vamos a entender entonces el primero un poco más. ¿Qué pensaban ellos sobre el divorcio? Y en teoría, escúcheme muy bien, en teoría no había nación que tuviera al matrimonio en un concepto más elevado que la nación hebrea. O sea, si alguna nación tenía en un concepto de mucha estima el matrimonio, era la nación judía, los hebreos. El matrimonio, según ellos, debía ser sagrado y lo tenía que asumir todo varón. Digan amén, hermanitos, los que están solteros. El matrimonio era un deber sagrado que debía asumir todo varón. Podía diferirlo o abstenerse solamente por una razón según los rabinos.
y era para dedicarle todo su tiempo al estudio de la ley. Si un hombre, según los rabinos de ese tiempo, se negaba a casarse o a engendrar hijos, se decía que había quebrantado el mandamiento positivo de dar fruto y multiplicarse, y que había reducido la imagen de Dios en el mundo y por tanto estaba matando su posteridad. Usted sabe que ese mandamiento es Génesis capítulo 1, versículo 28, ¿verdad? Donde el Señor dice que multiplicaos y fructificaos. Así que los judíos tenían claro que todo hombre tenía que casarse, a menos que quisiera dedicar su vida solamente a estudiar la Torá. Algo más que pensaban ellos, y todo esto lo voy a hacer entre comillas. Los judíos, entre comillas, aborrecían el divorcio. Escúcheme, los judíos, entre comillas, y según sus leyes, aborrecían el matrimonio. Y adivine por qué. El divorcio, perdónenme. ¿Por qué? Porque Dios lo aborrecía. En Malaquías capítulo 2, versículo 16, dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues vuestro espíritu y no seáis desleales. Según ellos no aprobaban el divorcio y lo aborrecían. ¿Por qué? Porque Dios también lo aborrece. Ahora, yo me puse a investigar un poco más, y algunos rabinos tenían unas frases a favor del matrimonio y en contra del divorcio. Y miren las siguientes frases: encontramos que Dios es bondadoso con todos los pecados, excepto con el pecado de falta de castidad. Él lo tenía muy bien claro. Tenían otro dicho, otra frase filosófica. Dice: la falta de castidad hace partir la gloria de Dios. Todo esto era muy cierto. Tenían otro más: cualquier judío debe dar la vida antes que cometer idolatría, asesinato o adulterio. Algo más, otro dicho más: el mismo altar derrama lágrimas cuando un hombre se divorcia de la esposa de su juventud. O sea, quiere decir que aunque ellos tenían claro en realidad lo que Dios pensaba y cómo era en realidad la práctica del matrimonio o el compromiso del matrimonio, la aplicación era muy diferente a lo que ellos enseñaban. Y recuerde que ese era un problema. Ellos ponían cargas a las personas que, ¿qué? Dijo Jesús, que ni siquiera ellos mismos cumplían. Así que en la práctica rara vez se cumplió este ideal, que el matrimonio era algo elevado para ellos, algo que defendían. Incluso, según algunos historiadores, nunca hubo o nunca estuvo tan en peligro la familia o el matrimonio como cuando vino Jesús y defendió precisamente esta causa. O sea, nunca antes, dicen según los historiadores, un problema tan grave y tan difícil con el matrimonio que cuando vino Jesús en esos tiempos. Y yo creo que es igual hoy, ¿sí o no? Yo creo que nunca antes en la historia la familia, el matrimonio está tan en peligro. Lo están persiguiendo, lo están denigrando, lo están poniendo como lo peor. Así que los judíos, incluso, o más bien los rabinos, porque estamos todavía en eso, ellos tenían una imagen un poco distorsionada y a favor de precisamente de su complacencia. Y mire lo tremendo: ellos tenían una base para entonces pensar ciertas cosas que usted se va a sorprender. Espero que se sorprenda. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, establece que el esposo podía dar carta de repudio a su esposa si encontraba algo indecente en ella. Así está. Si encontraba algo indecente, él la podía decir: mijita, recoge tu ropita y aquí tienes la cartica y váyase para su casa. No quiero más estar con usted. Así que los rabinos de ese tiempo discutían qué significaba eso, algo indecente.
Porque Dios siempre va a querer probar nuestro corazón, ¿sí o no? Sacar lo que hay en él. Y él no habló algo específico o objetivo, él lo dejó como que vamos a ver. Y ahí dice por algo. Entonces, miren lo tremendo. En los tiempos de Jesús habían dos escuelas de rabínicas muy importantes. Una era la escuela de Shammai, y Shammai solo permitía el divorcio en caso de infidelidad. Él era más estricto, más, digamos, tenía más cuidado en base a esto. Había otra escuela muy famosa que era la escuela de Hillel, el cual permitía el divorcio por cualquier motivo. Escúcheme, incluso si la esposa dejaba quemar la comida, le era permitido al esposo decirle: mijita, usted no me sirve a mí como mujer, venga, le hago la carta de repudio y váyase para su casa, no quiero vivir más con usted, y quedó libre para buscarme otra. Había un rabino muy famoso de estos tiempos, si usted quiere puede buscarlo, se llamaba Rabí Akiva, que enseñaba que incluso el hombre podía divorciarse si encontraba a una mujer más atractiva que la que él tenía. Yo le dije, se iba a sorprender. Ay, qué linda. Ay, qué linda. Ay, mijita, encontré otra mejor que tú, más linda. Así que aquí está, váyase para su casa. Quiere decir que en los tiempos de Jesús la mayoría de los judíos seguían esta visión permisiva de Hillel y Akiva, lo que generaba divorcios fáciles y literalmente injustos. Ahora, sabiendo usted ya cómo es la naturaleza pecaminosa humana, creo que es fácil suponer cuál de las dos escuelas llegó a tener más influencia. A ver, ¿cuál de las dos fue más famosa? A ver, dígamelo. La de Hillel, ¿verdad? Oh, claro, pues obvio, ¿no? O sea, este sí sabe cómo se interpreta. Este rabino sí aplica bien, claro. Obvio que iba a tener más influencia aquellos que eran más laxos. Y en los tiempos de Jesús el divorcio se había ido haciendo cada vez más fácil, hasta tal punto que las jóvenes no se querían casar porque consideraban el matrimonio como algo inseguro, porque los hombres no tenían palabra y compromiso. ¿Sí ve? Juramentos, ya vamos ahí uniendo. O sea, yo creo que hoy todavía estamos en lo mismo, o sea, no ha cambiado. Y ahorita lo vamos a entender. Ojalá me dé el tiempo. Porque hoy las chicas sí se quieren casar o no se quieren casar, chicas, a ver. No. Yo les voy a dar otra oportunidad a las chicas que son solteras. ¿Se quieren casar o no se quieren casar? Bueno, unas cuanticas. Bueno, yo iba a orar para que... Ahora, el problema no es que ellas no se quieran casar. El problema es que hay jóvenes que no quieren compromiso. Mire, si vemos el mundo hoy en base al matrimonio, hay hermano, una corrupción total. Ya los hombres no quieren ser fieles, ya no quieren tener un compromiso. Y es lo mismo, en aquel tiempo las mujeres, las jovencitas, no, hombre, ¿para qué va a casarme si se aprovecha de mí y después me deja por cualquier cosa? Mejor no me caso. Y yo también diría lo mismo. Ahora, eso era en base a lo que era entonces el divorcio. Mire cómo estaba la cosa, mire cómo estaba el mundo en ese tiempo. Ahora vamos a los juramentos. Ellos hablaban o tenían como base Levítico 9:12, donde prohíbe el perjurio o jurar falsamente. Los fariseos habían desarrollado un sistema complejo para definir qué juramentos eran vinculantes y cuáles no. Y según esto, y ahorita lo vamos a ver rápidamente, si el juramento incluía el nombre de Dios, era obligatorio cumplirlo. Esto es algo que le estoy sacando así por encimita. Si el juramento se hacía por el cielo, la tierra, Jerusalén o el altar, podía considerarse no vinculante. O sea, podía fallar. Y estas cosas precisamente hacían que cuando ellos juraban algo, pudieran darse la escapadita, o pudieran mentir, o pudieran terminar no cumpliendo la promesa, y según ellos salir bien librados delante de Dios. Así que
hermanos, si usted se da cuenta, lo que enseñaban era algo totalmente flexible, acomodado. Era algo que solamente externo, algo que aplicaba a lo que ellos querían mostrar. Ahora, ¿cuál es el verdadero alcance de estos mandamientos según las enseñanzas de Jesús? Vamos para el segundo punto. Ahora entonces, Jesús va a hablar de cada tema y va a dar su punto de vista, ¿verdad? Que era el punto de vista correcto. Porque ¿quién era Jesús? A ver, ¿quién era Jesús? A ver, ¿quién era Jesús? La palabra hecha carne, era Dios. O sea que cualquier otra cosa que usted escuche aparte de las palabras de Jesús era equivocado. O sea, quien iba a tener la verdadera interpretación, ¿quién era? Jesús. A continuación, él iba a decir cuál era el verdadero alcance de esos mandamientos. Entonces, vamos con el adulterio. Mateo 5, 27 y 28 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera, ahí cuando dice yo os digo, no es que está cambiando, no, vuelvo y le digo, está aplicando correctamente. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Diga conmigo, ay, ay, ay. Se puso serio Jesús, ¿no? Imagínense la reacción de todos los que iban a estar allí. Ahorita vamos a ver la reacción de los discípulos, pero imagínense la reacción de todos los que estaban ahí, que todos lo tomaban literalmente, estrictamente externo. Eso debió moverles, eso debió asustarlos a los propios discípulos. Dios mío, Señor bendito, ¿esto qué es? Y la idea para entender lo que Jesús quería decir, él se enfoca en que cualquiera que mire, pero no solamente que mire, sino que hay una palabra clave y es codiciarla. O sea, no es solamente mirar, porque escúcheme, aquí no es que ahora vamos a andar nosotros como dos caballitos de esos, ¿cómo que se le llama? Así, para adelante, y no podemos mirar. ¿Cómo? Cochero, exacto. No, porque el problema no es mirar. Se lo repito, el problema no es mirar. Usted puede mirar a una mujer, usted puede ver a una mujer. Ahora, pero ¿cómo la ve? Ahí es donde está la clave. Aquí Jesús dice, cuando la mira con ojos de codicia, ahí está el problema. Y la palabra codicia en el griego es epitemeo, que se traduce como desear con lujuria. Escúchenme, desear con lujuria. Y esto no se refiere, como ya le dije, a notar la belleza de una mujer o de un hombre, porque esto aplica, sino que es un deseo ya intencional del corazón, consumado con la mente, con la intención de poseer y disfrutar literalmente. Y yo me atrevo a decir que usted sabe lo que yo le estoy diciendo aquí. Usted sabe a qué me refiero yo aquí con esto. Usted también sabe a qué se refiere Jesús cuando dice, cuando miras para codiciar, cuando miras deseando. Porque usted sabe muy bien, cuando yo miro a alguien y lo admiro y le digo, estás muy simpático, muy bonita, qué bueno verte, me alegra verte, y usted la mira. Pero otra cosa es cuando usted la mira con ojos de deseo, con ojos de lujuria, cuando usted mira a la persona y literalmente se la quiere llevar a la cama. Literalmente usted la está desnudando. Literalmente usted ya puede verse. Mire, en algún momento, se lo digo no solamente por experiencia propia, porque yo en algún momento estuve en eso. Uno puede llevar a la persona hasta el acto sexual en la mente con una mirada. Y según Jesús, listico, delante de Dios nosotros estamos siendo acusados de cometer adulterio. Hermano, Jesús no solo condena el acto físico, porque ahora Él no está diciendo no, el acto físico no, sí es condenable también, sino que también está
está llevando esto, como yo le dije, a un nivel más allá, al corazón. ¿Y sabe por qué al corazón? Porque el corazón es del problema y ya lo venimos hablando hace rato, ¿sí o no? Y hablamos en Mateo capítulo 15, versículo 18, donde Jesús mismo dice: porque del corazón, escúcheme, grábese esto, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia, que es lo último que dimos. Jurar en vano, eso es una blasfemia porque usamos el nombre del Señor en vano. O sea que por eso el Señor estaba encerrando esto en un solo tema y ahorita lo vamos a concluir. Pero cuando habla de jurar es porque también es incluido ahí el corazón. El problema siempre va a estar en el corazón, en el corazón. El corazón siempre va a ser inclinado a una intención de lo prohibido. O sea, es que esto va a ser una lucha constante. El corazón es, mire, según algún teólogo, Juan Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos. Imagínense, y usted sabe, dice la Biblia, que donde hay idolatría hay toda clase de perversión. Hermanos, el corazón es una fuente de deseo prohibido. Generalmente cuando usted se sienta inclinado a un deseo que usted sabe que no está conforme a la palabra o al deseo de Dios, usted dice: esto viene del corazón, bandido corazón, seguida. Usted sabe que de allí proviene. Por eso Jesús está aclarándoles a ellos que no solamente Dios va a juzgar las acciones externas, sino va más allá, va a las motivaciones internas. Le digo, por eso uno le está volando la cabeza a esta clase de cosas, mi hermano. Ahora, Jesús establece una norma radical contra la inmoralidad, porque Él dice, ¿cómo solucionar eso? Él lo dice: prepárese porque le voy a dar la clave para usted solucionar ese problemita si usted está dejando que usted se vaya detrás de su corazón, sus ojos se vayan. Dice Mateo 5:29: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice Jesús? Sácalo y quédate tuerto. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado en el infierno. Ya se me fue. Y lo mismo lo dice con la mano. Dice que si la mano le está haciendo ocasión de caer, también que la corte, porque mejor es entrar manco o mocho al cielo que no entrar. Y la idea de Jesús con esta hipérbole, porque Jesús no estaba diciendo que hay gente que la ha tomado muy literal y hay gente que ha sido, se mocha lo que le está afectando y no, es una hipérbole, es una exageración. Pero Jesús no está dejando, con esta hipérbole, con esta exageración, no está dejando a un lado, o más bien nos está mostrando lo serio del asunto, lo serio de nosotros permitir la tentación, lo serio de nosotros permitir la lujuria en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque, mi hermano querido, al darle libertad a eso, hermano, usted puede llegar a la consumación. Cuando nosotros no somos radicales con cortar aquellas cosas que nos están llevando al deseo, a la lujuria, al pecado literalmente de inmoralidad, hermano, esto lo puede eliminar, lo puede llevar a ser reo del infierno. Lo que está en juego es su vida espiritual. Lo que está en juego es tu eternidad. Y cuando algo tan grande, tan importante, tan valioso está en juego, mi hermano, usted no depara gastos para solucionarlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En este caso Jesús dice, hermano, cualquier cosa por más importante que tenga el valor. ¿Cuánto vale un ojo, hermano? ¿Cuánto vale un ojo? ¿Cuánto vale una mano? O sea, Dios está diciendo, hay algo más valioso, porque hay cosas que se vuelven así de terribles en nuestra vida, que nos están llevando al pecado. Y Jesús dice, si hay algo tan
que se ha vuelto casi como un ojo, como una mano para ti, pero te está llevando a pecar, no dudes en cortarlo, porque lo que está en juego es tu eternidad, tu vida, tu familia, tus hijos, tu esposa. Hay mucho más, pero vamos a lo segundo. Es ahora cómo Jesús entonces va a aplicar el verdadero alcance acerca de la causa del divorcio. Mateo 5:32, yo le dije, había mucho, tuve que resumir demasiado. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús corrige, o más bien lo que quiere corregir aquí es el abuso del divorcio fácil. Él está estableciendo una norma, una sola norma, sencillita. Y mire lo tremenda que es esa norma. Y ahorita, ¿qué es la causa? Debe ser fornicación, o sea, inmoralidad sexual. Es la única causa genuina para que haya ¿qué? Un divorcio legítimo. Pero escúcheme, no legítimo para yo quedar ahora, hacer lo que me da la gana. No. Y mire, vamos a ver en realidad de dónde viene o dónde está el culpable del divorcio. Porque Jesús hace culpable a alguien del divorcio. Mateo 19, 3 al 10. Nueva versión internacional, hermanito. Mateo 19, aquí sí se va a hablar. Jesús va a hablar, pero un poco más profundo acerca de esto que dijo aquí en el Sermón del Monte. Era como la aplicación. Nueva versión internacional dice: algunos fariseos se acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído? Jesús respondió, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer, y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser ¿qué? Yo quiero que me diga ahí, llegarán a ser ¿qué? Una sola persona, uno solo. Así que ya no son dos, sino ¿qué? Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ellos replicaron: pero ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Entonces mire lo que va a responder Jesús: Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinado, por lo terco, o como dice la Reina Valera, por la dureza de su corazón. Respondió Jesús: pero no fue así desde el principio. Les dijo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Versículo 10, mira lo que van a decir: si es tal esta la situación entre un esposo y una esposa, comentaron sus discípulos. ¿Qué dice ahí? Léamelo ahí. Así me reí yo también cuando estaba leyendo. O sea, para ellos, y ahí voy a ser rapidísimo. Para ellos esto les cayó como un baldado de agua fría también. No solamente para los que vinieron a probar al Señor Jesucristo, que eran los escribas y fariseos. Para sus discípulos también dijeron: ¿cómo? No puede ser. O sea que nos tenemos que casar y llegar con esa hasta el final. No. Así entonces, ¿quién se va a casar? Si se dan cuenta cómo estaba. Por eso yo les dije al principio que Jesús llegó en el tiempo apropiado para poder darle legitimidad a algo que para ellos ya se había convertido en un papeleo otra vez rápido. Venga, no me gusta, 2 testigos, se firmó, váyase. Ya tengo la otra, ya tengo vista ya. Estudia medicina. O sea, ellos se querían divorciar, pero no con una causa correcta. Ellos usaban cualquier causa. Mire, yo estuve leyendo
si hacía la comida mal, si se vestía mal, si no era decente, si no le gustaba cómo caminaba, si no le gustaba cómo... Mire, cualquier cosa era una causa para ellos darle carta de repudio. O sea, en estos hombres no había palabra, no había un compromiso de corazón. Incluso para ellos el divorcio se estaba viendo como algo normalito, algo normal, algo que incluso esto creo que es un invento de los hombres. Y yo le quiero hacer una aplicación reflexiva y quizás preventiva para algunos aquí. Hermanos queridos, jovencitos, ustedes que son cristianos, nacidos de nuevo, regenerados, ustedes deben entender, los que no se han casado, que el matrimonio no es un juego, es algo sagrado, algo establecido por Dios, algo solemne, algo justo, algo santo, algo con lo que usted no puede jugar. Usted no puede decir, voy a jugar al matrimonio, y si algo, pues yo me divorcio. En la mentalidad de un discípulo, de un creyente, de un hijo del reino, nunca puede haber en su mente y en su corazón, yo me caso, pero si algo me divorcio. Eso no puede pasar por tu mente, querido. Porque para Dios, usted tiene que llegar con ella hasta que la muerte lo separe. Alguna vez escuché que a un pastor le fue una pareja a decirle, después de 40 años y 6 hijos de casados, a decirle que ya se querían separar, porque ya no había amor, porque ya no se entendía, después de 40 años de casados. Y el pastor le dice a su secretaria, le llama y le dice, por favor, tráeme el cuchillo viejo que tú sabes allá, que está allá cerquita en la esquina donde tenemos las cosas guardadas. Y la secretaria fue y le trajo un cuchillón viejo así, oxidado ya, y lo puso sobre la mesa y dijo, bueno, vamos a comenzar con el divorcio. A ver, ¿por quién comienzo? Y dicen ellos, ¿y por qué? ¿Cómo así? ¿Y qué va a hacer con ese? La Biblia dice que hasta que la muerte lo separe. ¿Quién es el primero? Hermanos, aquí dice, según Dios, que el matrimonio no son dos. ¿Son qué? Hermanos, si son unos, ¿cómo se van a dividir? ¿Cómo se van a partir? Ahora, si se parten o si se divide, hermano, van a morir los dos, espiritualmente, quizás. Podría decirle muchas cosas más, pero el matrimonio, le repito, es un pacto sagrado ante Dios y no es un contrato temporal. El divorcio no es simplemente un trámite legal, sino el divorcio es una ruptura de un pacto sagrado. La separación injusta, según el contexto de Jesús, no de los judíos, de Jesús, conduce al adulterio, conduce al pecado. Porque la persona divorciada no debe volverse a casar si no hay una razón válida. Y aquí quiero hacer una aplicación que estaba comentando con el pastor Joy esta tarde, hablando de esto precisamente. Y yo le decía algo, mire, en el contexto judío la mujer casi no tenía, bueno, literalmente no tenía derecho. La mujer era vista más como un objeto, como una posesión, como ella poco tenía voz y voto. Usted dice, ¿cómo? Mire, si alguien le dio valor y cambió todo en base a lo que pensaban los judíos de las mujeres, fue Jesús. Pero escúcheme, para las mujeres, o más bien para los hombres, y según lo que leí, era más fácil al hombre repudiar. Incluso casi nunca la mujer repudiaba al hombre. Más bien, yo comencé a investigar mucho y no, siempre era el hombre el que repudiaba. La autoridad era dada al hombre para repudiar a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer vivía bajo el temor. Escúcheme, quiere decir que Jesús les estaba poniendo todo difíciles a ellos, porque de parte de una mujer, porque él dice que la única causa para que pudiera haber un divorcio era la fornicación, ¿sí o no?
pero por parte de la mujer. Mire, para ese tiempo, para que la mujer entrara en fornicaciones o en adulterio, hermano, eso era dificilísimo. La tenían controlada, la tenían vigilada, la tenían bajo un get. Mire, no quiere decir que no podía haber una mujer que sí, pero no era, o sea, habían excepciones de la regla. Claro, por eso cuando ellos entendieron esto, ellos dijeron: no, hombre, si es así, nunca nos vamos a separar. O sea, nunca va a haber una causal para poder divorciarnos. No la va a haber, no la iba a haber. O podía haberla, pero era... Escúcheme esto. Y esto lo vamos a llevar al nivel que Jesús lo... Quiere decir, escúcheme, mírenme acá todos, jovencitos, hermanos casados. Quiere decir que para un regenerado, para un hijo del reino, escúcheme, el divorcio menos tiene, por ningún lado va a tener una causalidad. ¿Por qué? Porque se supone que si usted, tanto su esposa como usted, son unos regenerados, son unos nacidos de nuevo, en ninguno de ustedes se va a encontrar una inmoralidad, o va a ser, o usted va a practicar la fornicación. Entonces quiere decir que nunca va a haber una causa para que usted se separe. No la va a haber. Se me fue. Voy a pasar a las aplicaciones prácticas, y perdone que me huele el del juramento, pero ese ahorita lo unimos. Mire, aplicaciones. Entonces, sobre el adulterio. Y es que, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar ese deseo lujurioso que me lleva al adulterio? ¿Cómo lo puedo contrarrestar? Bueno, primero lo que debes hacer es llevando tu corazón a la pureza y practicando el dominio propio. Es la única manera. ¿Cómo se logra eso? Bueno, ya el pastor lo compartió en Job capítulo 31, versículo 1. Él nos habla de cómo él hizo pacto con sus ojos para no mirar a virgen alguna. O sea, si hay algo que nosotros debemos hacer es identificar, entre hombres y mujeres, identificar qué tan grande o qué tan fuerte es lo que tú estás sintiendo, es ese deseo, qué tanta lucha tienes, y en base a eso tú tienes que tomar acciones que tienen que ser literalmente como un pacto, o sea, pactar con Dios y decir: voy a hacer esto. Y tienes que comenzar a cortar cosas que te pueden estar llevando al pecado, cosas que te pueden estar llevando al pensamiento. Tienes que entonces, hermano, yo le soy sincero, yo hace 5 años dejé las redes sociales, solamente tengo el WhatsApp, y eso porque usted sabe que eso es una herramienta de trabajo. Eliminé Instagram, que tuve en algún momento, Facebook, eliminé Twitter, todo eso lo eliminé. ¿Por qué? Porque en algún momento me estaba dañando. Hermano, yo decidí ponerle a mi buscador, Google y otras cosas, hay un botoncito donde te dice que todo lo que te va a salir es, ¿cómo se dice? Se me olvida ahorita. Es o sea, no te van a salir imágenes obscenas ni nada. Yo decidí activarle eso para que si en algún momento busco algo, no haya nada. Si yo sé que algo me está afectando y me está llevando a tener pensamientos que me pueden estar llevando a la lujuria, hermano, yo tengo que eliminarlo y hacer cualquier cosa para hacerlo. Si tu celular está haciendo, hermano, tome las medidas, y después si son extremas. Si usted tiene que partir el celular, no lo parta, regálemelo. Si el problema es ese, yo le doy un buen uso. Ahora, hay algo más que dice David. Mire lo que dice David, Salmo 51, 10. Esto es precioso. Y yo creo, mire, yo hoy estuve orando y dije: Señor, yo quiero orar de ahora así. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, no solamente entonces ahora
cuando ya Dios ve que tú estás eliminando todo aquello que te conlleva, ahora tú le dices: Señor, ya yo hice mi parte, ¿ahora qué? Haz tu parte. Crea en mí, dame un corazón recto, ayúdame, Señor, que tu espíritu, que tu palabra profundice y haga la obra por la cual fue enviado. Pero pídele a Dios que te ayude con eso, porque te aseguro el Señor te va a ayudar. Tercero, Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces yo tengo que establecer límites, límites, límites con todo. Si usted sabe que usted tiene su problemita o tuvo su problema de pornografía, hermano, ponga límite, guárdese. Si usted sabe que sus problemas son las chicas, las sardinitas, y usted se sentaba en el corredor de su casa a verlas, no se siente ya, no se siente. Si usted sabe que sus problemas son las redes sociales, porque allí tenía en su muro, o más bien en sus me gusta, páginas esas horribles donde ya elimine eso, cambie de Facebook. Si a su celular le llegan mensajes porque usted en algún momento hizo unas suscripciones a grupos así todos perversos, cambie del celular. Pero es que este celular lo tengo hace 18 años. Hermano, es su vida espiritual, es su salvación la que depende de eso. Pero que tiene que luchar. ¿Sabe? En Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice que debemos de pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que tiene buen nombre. Debemos de enfocarnos en pensar las cosas buenas. Ahora viene la aplicación sobre el matrimonio, más bien sobre el divorcio, pero lo quiero aplicar más bien cómo manejar entonces, cómo evitar el matrimonio. ¿Cuál es la respuesta de la Biblia hacia eso? ¿Cómo sobrellevar? Porque entonces, suponiendo que ya no es la fornicación, ya eso la sacamos, ya por ahí no. Pero entonces puede venir el deseo de divorciarse por conflictos, por inmadurez, por cosas, porque se perdió el amor. Hermano, usted debe buscar soluciones. Y mire el ejemplo que nos da el apóstol Pablo de un amor sacrificial y mutuo en el matrimonio. Efesios capítulo 5 versículo 25. Mire, hombres, escúcheme, hombres, somos responsables de esto. Así es la verdad. El hombre es responsable muchas veces, la mayoría de veces, y la responsabilidad está sobre los hombres. Y mire la vara tan alta que nos pone el Señor. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire, aquí nos está diciendo: maridos, entiendan a sus mujeres. Porque si fuese así, hermanos, no nos alcanzaría la vida para nosotros entenderla, ¿sí o no? Ustedes son un misterio. Y la Biblia, y ahí lo dice, un misterio. Pero un misterio bonito, tranquila, son un misterio chévere, bacano. Cada día las descubrimos nosotros, ¿sí o no? Cada día ustedes se dejan, hay un misterio para descubrir. Es una aventura vivir con ustedes cada día, maravilloso. Y dice que amad a vuestras mujeres, y la vara o la medida dice: como Cristo amó a la iglesia y se entregó. O sea, el amor de un hombre hacia una mujer debe ser sacrificial. Y Cristo ama a la iglesia a tal punto donde Cristo no le pone peros a la iglesia. Le pregunto: ¿la iglesia es perfecta, mis hermanos? Ay, Dios mío, mirémonos. Pero la Biblia dice que nos ama con amor eterno. Versículo 28 del mismo: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea que no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Tremendo, ¿no? El hombre está encargado de velar por la vida espiritual, sentimental, emocional, social
económica, hermano, de la mujer. Porque eso hace Cristo con nosotros. Cristo no solamente nos da, Cristo nos bendice o nos sustenta en todas las áreas. Porque Cristo te sustenta en todas las áreas, ¿o no es así? Espiritual, emocional, físicamente, te da dinero, así también estamos llamados nosotros a amar y suplir a nuestra familia, a nuestra esposa en todo. Dice así, versículo 33: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Lo repitió y lo repitió y lo repitió, y dice: y la mujer respete a su marido. Ay, se fue el tiempo, hermanos. El matrimonio es un diseño divino que refleja la relación de Cristo con la iglesia. Por eso es tan sagrado el matrimonio. Porque es que el matrimonio debe reflejar, o sea, es el reflejo de la relación de Cristo con la iglesia. Debemos respetar la institución del matrimonio como un pacto santo y perdurable. Santo ¿y qué? Diga, y perdurable. Ahora ya lo voy a dejar quieto ya. Estoy pasando muchas cosas. ¿Cómo se conectan estos tres temas, el adulterio, divorcio y juramentos, en una sola enseñanza y aplicación general? Hermanos, te voy a decir algo. Jesús nos enseña que la verdadera justicia del reino no se trata solo de evitar actos de pecado externos, sino de una transformación que viene del mismo corazón. El adulterio, el divorcio y los falsos juramentos, todos tienen raíz y algo en común: un corazón que necesita ser renovado por Dios. Ahora, el Señor no solamente demanda pureza en las acciones, sino integridad, fidelidad y santidad desde lo más profundo de nuestro ser. La solución no es solo seguir normas, sino permitir que Dios transforme nuestro interior, porque del corazón brotan nuestras decisiones y aptitudes. Solo cuando vivimos con un corazón rendido a Dios, escúcheme, solo cuando vivimos con un corazón rendido a Dios, reflejamos el carácter de Cristo en nuestra pureza, compromiso y honestidad. Amén. Quiero concluir y me acompaña el pastor si está por ahí, solamente para orar al final. Salmo 139, 23 y 24, si los puedes poner juntos sería maravilloso. Mire, yo me quería saltar esto, pero tengo incomodidad de parte de Dios en la aplicación de los juramentos. Cuando Jesús habla acerca de los juramentos y Él dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, es porque hay algo que es como, mire, eso me incomoda a mí, se lo digo. Y yo no sé si usted ha escuchado este comentario y no sé qué le ha parecido, pero sabe, hay gente que yo he escuchado, mire esto, y yo lo digo porque me ha tocado. Hermano, tengo un conocido hermano de la iglesia que hace esas puertas que usted necesita. Ay, no, hombre, yo con cristianos no quiero hacer negocio. Ay, no, mire, usted conoce a alguien que me lo pueda. Sí, tengo un hermano. Ay, no, son más mentirosos, deshonestos. No, yo conocí a un cristiano. Hermanos queridos, ¿sabe una cosa? Hay gente del mundo, incluso gente dentro de nosotros, que ser cristiano es sinónimo de ser incumplido, tramposo, inserio, mentiroso, pícaro, embaucador, y que usa la religión solamente para para ganar cosas. Y yo le digo, qué terrible es esto.
Porque el antónimo de esto debiera ser que nosotros, debemos ser conocidos por nuestra integridad, por nuestra transparencia, por el amor, por la pasión, por lo cumplido que somos. Y a eso era lo que decía Jesús con los juramentos. Hermanos, porque la verdad es que nosotros no somos cristianos aquí una cosa y allá con los negocios soy otra. No, yo tengo un lenguaje acá y acá con los hermanitos trato de una manera, pero allá en los negocios, allá en la empresa, allá en el mercado es de otra manera. Hermanos, no. Porque Dios está allá, está en tu negocio, está en tu casa, pero también está acá. Y cualquier cosa que te comprometas y que digas, ¿sabe? El Señor no tiene límites para escuchar. Cada promesa que tú haces y que yo hago, cada cosa que yo me comprometo y no lo hago, hermano, el Señor está presente viendo lo que tú estás. Y Él no está viendo lo que está aquí. ¿Dónde está viendo Él aquí? Y es allí cuando yo digo, hermanos queridos, nuestra palabra tiene que ser sí, no, hermano. Ya. Incluso ahí dice, porque lo que proviene de más es pecado. Claro, porque si yo ya estoy ahí haciendo tramullo en mi corazón, viendo cómo manejar las cosas, viendo cómo acomodarlas. Pero el problema es que Dios no está viendo tu acomodo ni mi acomodo. Dios está viendo corazón. Hermanos, por eso esto es tan importante. Y miren lo que dice Salmo 139, 23, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y por favor guíame en el camino eterno. Este debe ser nuestra oración en estos días, hermano. Que el corazón de nosotros pueda ser examinado por Dios y puesto a prueba. ¿Para qué? Es que cuando Dios nos prueba, aflora la suciedad. Recuerde que la fe se prueba como el oro. ¿Y para qué se prueba el oro? Para sacar la escoria, lo que no está bien. El salmista decía: pruébame, Señor, porque a través de las pruebas sale lo que está realmente en mi corazón. Si hay cosas que estamos viviendo fuertes, duras, tranquilo. Todo eso está probando tu corazón, cómo reaccionas. Pero sé entendido y deja, como dice, y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad. Claro, estaba hablando de las intenciones. El salmista quería que el Espíritu Santo, porque todo el contexto es la omnisciencia de Dios, todo lo que Dios conocía del salmista. El contexto de este salmo es que Él lo había formado en el vientre de su madre, que Él conocía todo de Él, que Él fue el que lo formó, que su Espíritu no lo quitara. Hermanos queridos, aquí, como el pastor lo ha dicho, aquí yo no estoy juzgando a nadie, ni mi deseo es señalar a nadie. Porque así como usted quizás está siendo retado y exhortado, ojalá que así sea, yo también lo estoy siendo. Y usted no sabe cómo he llorado, cómo me he arrepentido. Porque mi deseo es, como decía el pastor, nos compartía, es vivir el sermón del monte. Hermano, y cuando vivimos en el sermón del monte, que yo sé que vamos a crecer a ese nivel, la iglesia va a ser un canal de bendición para muchos que están allá afuera. Porque entonces ellos van a venir y van a ver lo que deben de ver en una iglesia, que son los hijos de Dios, la familia de Dios, el carácter de Dios. Eso es lo que van a encontrar ellos acá. Amén. Póngase de pie. No sé si cierra sus ojitos y al igual que David,
lo dijo en estas palabras del Salmo 139. Usted puede pedir a Dios: Señor, examina a fondo, examíname, vamos. Dígaselo, dígale: Señor, examíname, vamos, vamos, dígaselo, dígaselo. Todos, ahí dígale: Señor, examíname, 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 Señor, examíname. Señor, tu palabra es viva y eficaz y cortante y penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestro ser, y discierne todo lo que hay ahí, Señor. Diga: Señor, examíname, pero dame a conocer cómo está mi corazón y cuánta necesidad yo tengo de ti, Señor. De que pueda, Señor, ayudarme a cambiar mi manera de pensar, a cambiar mi corazón y aplicar tu palabra cada día, Señor. Dígale: Señor, examíname y conoce y muéstrame y pruébame, porque yo quiero cambiar, Señor. Yo quiero cambiar. Yo quiero dejar la maldad, el pecado. Yo quiero dejar la avaricia. Yo quiero dejar la mentira. Yo quiero dejar la lujuria, los malos pensamientos. Dígale: yo quiero apartarme de todo lo malo, de toda perversidad. Dígale: porque yo quiero que tú me guíes al camino eterno, Señor. Dígale: con humildad y toda disposición me acerco a ti, Señor, para que mejor corrijas, para que me enseñes, para que me cambies. Dígale: Padre, yo pido tu ayuda porque quiero agradarte en todo, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Y levante sus manitos allí al cielo un tantico más. Levante sus manitos allí, levántelas, levántelas. Señor, yo ruego por los hermanos, por mis hermanos que están en este lugar. Señor, que nunca falte el poder de tu Santo Espíritu sobre ellos, Señor. Ellos puedan ver cómo cambian, Señor. Y esto es un cambio natural por un corazón que ama a Dios, que desea a Dios. Hermano, estos cambios de los que habla el Señor Jesucristo no lo vas a hacer en tus fuerzas. Esto no lo hagas como los fariseos. Esto no proviene del hombre, esto proviene de la ayuda de Dios. Deja que su gracia te asista, te levante, te acompañe. Mira, así como dice Juan capítulo 15: permanece en la vid y Él va a permanecer en ti. Y vas a llevar mucho fruto y el fruto va a permanecer. Es el resultado natural de un corazón pegado a Cristo, unido a Cristo, que obedece a Cristo, que busca a Cristo de verdad. Señor, mis hermanos van a comenzar a ver cambios en sus vidas, en sus pensamientos, Señor. Ellos van a comenzar a cambiar su manera de pensar y eso los va a llevar a cambiar su manera de vivir, Señor. Señor, te damos gracias.